El INEGI anunció hoy cuál fue la inflación anual para el año 2021 y quedó en 7.36. Este índice inflacionario es el más alto que hemos tenido en México en los últimos 20 años. En 20 años no se había tenido tanta inflación. En el último año del gobierno de Ernesto Zedillo es lo que ocurrió. Bien, entonces la gente dice, bueno, fue del 7.36, pero estos números de repente son engañosos, porque lo que hay que ver son las subdivisiones que da a conocer el INEGI en lo que es la inflación. Entonces, si bien nos dice que es el 7.36% general, hay que ver cómo se comportaron los precios en diferentes productos y servicios. Así tenemos que el INEGI nos dice que en alimentos, bebidas y tabaco los precios aumentaron el 8.11. Aquí no se incluyen productos de comida no procesada. Aquí es pura comida procesada. Algo que pasó por una fábrica, que está en una lata, que está en una caja, como lo que compramos muchas veces en el súper. 8.11. Porque si nos vamos a lo que está fresquecito, las frutas y verduras aumentaron 21.73%. Los productos agropecuarios en general aumentaron 15.78%. Los productos pecuarios, estamos hablando de carnes, pescado, pollo, aumentaron el 11.11%. Entonces estamos viendo que en lo que más gasta la gente, los precios más subieron. Ahora, en servicios como vivienda, dicen que subieron 2.54%. ¿Aquí qué se incluye? Vivienda propia, vivienda en renta, servicio doméstico y otros servicios para el hogar. En educación, las colegiaturas dicen que subieron solamente el 2.09%. No creo que mucha gente que paga colegiaturas esté muy de acuerdo con este 2.09%. Esos son los aumentos de precios y golpean muy fuerte, por más que el presidente diga que el aumento a los mínimos neutralizó estos aumentos de precios. No es el caso porque muchos alimentos de los que más se come la gente, pues subieron mucho más que lo que hayan subido los mínimos, que este año subieron 20%. Entonces la gente se enfrenta a una terrible realidad. No alcanza el gasto, y si alcanza es para comprar menos o de menos calidad que lo que se compraba hace apenas un año. No hay que olvidar tampoco que en este sexenio, cuando el presidente López Obrador llegó al gobierno, la inflación estaba en el 4.83, así la agarró del gobierno del señor Enrique Peña Nieto. Bajó a 2.83 durante el primer año del gobierno del presidente. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que en el último trimestre la economía entró en recesión. Después, en el segundo año de su gobierno, 2020, aumentó al 3.15 y ahora más que se duplicó en el año 2021. El consejo de siempre: si deben dinero, traten de pagar todo. Si tienen tarjetas de crédito donde los intereses pueden llegar del 40 a más del 100%, traten de liquidarlas. Si no pueden hacerlo, hablen con el banco y digan, no puedo, ¿cómo le hacemos para que lo pague yo? Mucha gente debe impuestos porque la economía no les permitió tener el dinero para pagarlos. Pueden haber retenido, se pueden haber quedado con las retenciones, con el IVA, etcétera. Tienen que negociar con el SAT. El SAT tiene planes para diferir en 12 meses o para pagar en 36. Todo es lo que hay que aprovechar antes de meterse en mayores problemas. Yo he tenido épocas de penuria económica. Yo he tenido épocas donde no pude pagar mis deudas. La primera vez no negocié, la segunda vez corrí a negociar, porque el problema no se va por más que uno quiera que se vaya. Venus. Sí, dos cosas muy rápidamente. Primero, la sensación que tiene el mexicano como un ama de casa, el que va al súper, de que todo está subiendo. Perdóname, no solamente se lava de casa, se ve que tú no vas al súper,
pero muchos hombres iban al súper, Venus. Sí, no, incluido yo. Acabas de hacer un comentario muy sexista. La sensación es verdaderamente frustrante, Eduardo, porque es que se habla del 7.30 y fracción que acabas de mencionar. 7.36. Pero a la hora que va, ya viste, como tú lo acabas de mencionar, los comestibles, lo que más está la gente es lo que más ha subido y es lo que realmente duele, ¿no? Es impresionante. Y dos, nada más quiero decir que en los tiempos de por lo menos los gobiernos pasados, el gobierno pasado, ni aun con los gasolinazos hubo un pico así de inflación, lo cual pues me llama la atención. Bueno, tampoco había una pandemia, Venus, te llama la atención. Sí, el mundo ha cambiado un poco desde que aumentaron los precios de gasolina debido a que se eliminaron los subsidios. Esa fue la causa. Juan. Hay que destacar que si algo le pega a la inflación es a la inversión en infraestructura, puesto que todas las obras se van al cielo y entonces, aunque digan que la vivienda solo le pegó el 2%, habría que revisar el valor de los insumos, el acero, el cemento, los materiales de acabados, etcétera. Y el incremento de las gasolinas le pega a todo, porque finalmente todo se mueve sobre ruedas en este país y esto genera altísimos costos. Entonces, si de suyo la infraestructura tenía poca inversión, la inflación acaba por rematarla. Y esto es muy grave para toda la industria y las cadenas que de ella dependen. Bueno, también se dieron a conocer hoy, por cortesía del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Productor. Y ese también, pues, no está nada agradable. Durante este año, los precios al productor subieron 10.26%. Entonces, si tú te dedicas a diferentes actividades como la agricultura, la cría, la explotación de animales, el aprovechamiento forestal, pesca y caza, los precios para desarrollar tu negocio subieron 14.55. Me estoy refiriendo a cosas como las que tú estás platicándonos, mi querido Juan, porque en todos los aumentos son terribles. La industria manufacturera, 10.97 el aumento que ellos tienen que estar dándole. Servicios inmobiliarios, curiosamente, nomás subió 2.17%, pero la construcción, que tú acabas de hablar, aumento del 15.32% en promedio. Entonces son promedios. Mónica. Aquí hay un tema muy interesante y es un tema político. Es el manejo de las variables como parte del discurso gubernamental, en donde se están centrando en sostener que existe inflación mucho menor de la que realmente es, pero dejan que la gente crea que la economía va bien porque no hay devaluación del peso. Estos factores son muy fuertes porque... La devaluación del peso obedece a otros factores donde hay muy poco control. Pero impacta. Y la bolsa de valores también es otro asunto. Yo nomás quiero decir, el presidente dice que es un fenómeno mundial. Sí. Del grupo de los 20, que son las 19 economías más grandes del mundo, México incluido, y la Unión Europea, la quinta inflación más alta fue la de México. O sea que hay 14 más bajas. En América Latina, considerando 33 países y territorios, la de México fue la 10ª inflación más alta. O sea, que México no puede decir que lo ha manejado perfectamente bien. ¿Por qué? Porque ahí están los datos. El Banco de México fue muy tibio en sus aumentos de tasa de interés, de un cuarto de puntito, cuando habíamos quienes decíamos a la inflación, pégale duro, porque si no, se te va a salir de las manos. La verdad es que el exgobernador del Banco de México, que ya se fue, y los que quedan, no hicieron bien la tarea. También hay que decir eso, ¿eh? No solamente es culpa del gobierno federal. Banco de México, su mandato es combatir la inflación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.